Mi nombre es Luis Fernando Niño López, soy el secretario de Víctimas del Norte de Santander y comisionado de paz para el Norte de Santander. En esta tarde quiero compartir con ustedes 5 ideas importantes. La primera, hablar un poco de la historia del conflicto armado en Colombia. El conflicto lo podemos dividir en 3 grandes fases. Una fase primera, que fue el tema de la conquista y la colonia, que se dividió durante 1534 hasta 1810. Durante esta fase, la guerra fue interna y esta se desarrolló en colonias como españoles versus indígenas y luego independentistas contra españoles. Luego viene una segunda fase que viene de 1813 a 1917. Esta fase se divide en 2 grandes fases de violencia. Una primera fue toda la guerra de independencia, Simón Bolívar, los libertadores. La fase más triste de la historia, que fue la Patria Boba, hasta la guerra de los 1000 días, que se desarrolla en una guerra bipartidista entre 2 frentes, federalistas y centralistas, conservadores y liberales. Una vez termina la guerra de los 1000 días, 1917-1954, comienza la guerra de guerrillas. Son la creación de grupos armados que luchan por la tierra, la tenencia de la tierra. Bandidos que actuaban por independiente y que luego conforman grupos como las FARC. En 1954 a 1964 se crean todas las instituciones subversivas que existen en América Latina y comienza la última fase de la violencia en Colombia, que es lo que hasta el día de hoy estamos tratando de solucionar por la vía armada y hoy en Colombia por la vía negociada. Es así cuando llegamos al proceso de paz de La Habana, que se cree por fin ha terminado una guerra de 56 años con las FARC. Aún quedan otros grupos por determinar. En ese orden de ideas pasamos a una segunda inquietud, que es ¿qué es la violencia? Según Galtung, Ledras y Fisas, los 3 miembros del Departamento de Paz de la Universidad de Barcelona y profesores de la Universidad de Granada en el doctorado en Barcelona, podemos decir que la violencia se divide en 3 etapas. Una violencia que es directa, que puede ser reconocida por corporal, genocidio, tortura, desaparición, muerte, homicidio, suicidio. Una violencia que llamamos estructural, que es la violencia que se puede hacer por programas, por discriminación, por movimientos que puedan llevar a una violencia directa. Y finalmente una violencia cultural, que es una violencia ideológica, ya sea por razones religiosas, políticas, hambre, desempleo o por escasa posibilidad de presentar oportunidades ante una inminencia del Estado, es decir, tener la misma igualdad de derechos ante un Estado. Ese tipo de violencias, las 3 conjugan, por ejemplo, en el caso de Colombia, cuando hay un conflicto armado que pone víctimas, pero que también hay más gente que muere de hambre, que también hay gente que discrimina y que hay gente que por razones de sexo, raza, religión, tienen por fuera otros derechos a otros. Este tipo de violencia lleva entonces a generarnos una pregunta: la no violencia. La no violencia es una de las etapas históricas más importantes, tiene muchos representantes, cada uno por separado en culturas distintas: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, el presidente de Filipinas, y no es un Estado ni es un movimiento pacifista. La no violencia es contradecir la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa con actos de razonamiento lógico que permitan a la sociedad establecer modos de poder vivir sin atentar contra el otro. Podemos dar 3 características de la no violencia. Una, el respeto hacia los semejantes. 2, la capacidad de reconocer en el otro la diferencia. Y 3, el poder convivir como sociedad bajo un parámetro o una carta de derechos. Finalmente, esta no violencia se puede ejecutar dentro de un programa de desarrollo o dentro de formas de educación, cuando los planes académicos, los planes de educación institucional tengan o contengan algunas inquietudes, por ejemplo, los manuales de convivencia, la resolución de los conflictos, la reconciliación como método para respetar al otro, reconocer la diferencia y vivir en sociedad. Hoy en día ejemplos de no violencia no han sido fáciles en la actualidad moderna, porque los programas de violencia directa, aunque no sean ejecutables, es decir, aunque no haya un homicidio, sí existen violencias culturales que hacen que esto pueda suceder.
Un ejemplo de ello muy latente es lo que está sucediendo con los inmigrantes o refugiados en Europa, que aunque no hay una violencia directa, el solo hecho de rechazarlos en tierras europeas hace que sea una violencia cultural.